Continuando con la historia, nos relatan que esa es una ciudad portuaria a muchas millas del edificio de experimentos, la ciudad portuaria SAR. La razón por la cual había elegido la Casa Encantada fue simplemente para llegar a ese sitio. La bestia de sangre comenzaba a ladrar y el prota le dijo que simplemente tenía que esperar, mientras que la bestia seguía ladrando. Al parecer estaba bastante preocupada. El prota dijo que de hecho él también tenía algo que hacer. Al tocar la puerta, una hermana abrió preguntándole qué necesitaba. El prota dijo que es un estudiante de la academia enviado del exterior y no podía asistir a la misa en fin de semana debido al trabajo que tenía, preguntando si acaso podía utilizar la sala de oración. La hermana le preguntaba si acaso era un guardián, podía utilizarla tanto tiempo como quisiera. El prota entrando a la habitación dijo que entonces era momento de ver. Y si lo recordaba correctamente creía que eso era un marcador, así que debido a la situación había llegado rápidamente porque era momento de utilizarlo y como se esperaba, había reaccionado rápidamente. En ese momento, alguien apareció detrás del prota llamando su atención, preguntándole cómo sabía sobre ese marcador. Y ella esperaba que él respondiera adecuadamente. El prota pensaba que debían de haber muchas cosas que ella quería preguntar, pero ahora no era el momento para eso. Por el momento, el chico le dijo que primero tenían que ocuparse de los asuntos urgentes. De regreso al edificio de investigación, observamos cómo el golem daba todo lo de sí mismo para acabar con los monstruos que se encontraban en su camino. El chico afirmaba que era un guerrero Lunden excelente, mientras que la druida preguntaba cuándo le había dado ese nombre. Alicia preguntaba qué era esa cosa, ya que era la primera vez que veía algo así en toda su vida, pero en eso la serpiente comenzó a acercarse a ella a gran velocidad. Afirmaba que no era momento para distraerse con otras cosas, ya que el dragón serpiente bestia demoníaca de primer rango estaba por atacarla. La chica pensaba que tenía que pelear sola contra eso, y además recordó las palabras que le había dicho su compañera Mari. Le dijo que había recordado la petición que el prota le había hecho, nunca, pero nunca debía de utilizar separación de dominio. El corte territorial ahora había cambiado el nombre en la traducción a separación de dominio. La chica pensaba que sin separación de dominio Corin estaba completamente segura de que dijo eso por algo, aún así tenía que hacerle caso. ¿Pero realmente podía hacerlo? En ese instante la chica pudo notar algo, preguntando qué era ese ruido, comenzando a notar cómo la cúpula de sangre que había formado Mari comenzaba a agrietarse. La gran explosión terminó envolviendo a Mari mandándola a volar por los aires. Todos comenzaban a afirmar que el reino se había destruido. Y además Mari había sido derrotada y se encontraba bastante herida. En eso una de las chicas pensaba que era como había dicho el prota, probablemente la superior no podía vencer al jabalí demoníaco. Y la razón por la que masticaba el acero más antiguo es por la runa original, el poder que le daba el 100% de resistencia contra todo tipo de ataques físicos y mágicos. El monstruo comenzó a rugir con bastante fuerza mientras nos siguen relatando que esa fue la razón por la que muchos héroes perecieron y terminaron sellándolo. Levantándose, María afirmaba que aún así Corin le pidió que lo hiciera, y ella no se iba a rendir sin importar cuál fuese el motivo. Alicia observaba a Mari y se encontraba sorprendida, pero descuidando momentáneamente a la serpiente. En ese momento, armándose de valor, pensaba que ella tampoco tenía más remedio que hacer lo que le habían pedido, preparándose para atacar, y en ese momento la profesora observaba lo que estaba ocurriendo. La profesora de magia Daina contuvo la respiración ante la vista que se desarrollaba frente a sus ojos. Un poderoso hechizo comenzó a desatarse en ese momento, magia de alquimia flor de nieve. La legendaria bestia demoníaca rey de la montaña de hierro y el vampiro de rango anciano se encontraban enfrentándose. Y aunque Mariette estaba luchando, estaba bastante claro que solamente se estaba defendiendo del jabalí demoníaco. Y eso era posible únicamente porque los dos eran de rango especial. La profesora Daina sintió que estaba compartiendo un momento que algún día se convertiría en una página de la historia, por lo que no pudo ocultar su emoción que era de asombro y miedo. El jabalí se lanzó de frente hacia Mari, la cual se preparó para atacarlo con ataques de hielo, pero esto por supuesto no hizo absolutamente nada. La chica, para intentar detener el avance del monstruo, terminó utilizando escudos múltiples reforzados de nieve sangrienta. Aún así, el monstruo terminó rompiendo los escudos y continuó acercándose a gran velocidad. Gracias al arduo trabajo de los estudiantes, se había impedido que la bestia demoníaca abandonara el edificio de experimentos. Todos podían notarlo claramente. La derrota estaba bastante cerca. Pero en el momento en el que el monstruo fue a atacar, notó algo. La chica ya no se encontraba en su camino, había quedado sorprendido por lo que estaba pasando. Deogu había aparecido en ese momento para salvar a su señora, la cual le dijo que si estaba cerca, entonces finalmente él se encontraba en ese sitio. Por el lado de Alicia, la chica se encontraba esquivando los ataques de la serpiente, pensando que no podía utilizar la separación de dominio, entonces ¿cómo podía vencerlo? Además, se preguntaba qué haría Corin en esa situación. Rápidamente la serpiente se lanzó de frente una vez más a atacar a la chica. Alicia pensaba que sí, si fuera Corin solamente podría hacer eso, esquivando el ataque de la serpiente y colocándose encima de ella. La chica pensaba que debía de enfocarse en los conceptos básicos. Evitar, cortar, tenía que borrar todo lo demás de su mente. La chica rápidamente cortó en múltiples partes a la serpiente, estilo de la primera espada de Arden, cielo superior.
La serpiente comenzaba a gritar de dolor mientras que la chica aterrizaba cerca de ella. Comenzaba a preguntar si acaso eso había sido todo. Lo había hecho bien de todos modos, y además lo pudo hacer sin tener que utilizar separación de dominio. Una persona apareció detrás de la chica y le dijo que era perfecto, había trabajado duro. El prota apareciendo cerca de ella le dijo que lo había hecho muy bien. La chica se encontraba llamando la atención del prota. Mientras que por parte del golem al parecer estos también habían acabado con su objetivo, afirmando que habían derrotado a la bestia demoníaca. El chico mencionaba que no necesitaban tanto a Corin, ni siquiera necesitaba amigos, todo lo que necesitaba era el guerrero Luden. La druida preguntaba si acaso no era necesario Colin para la creación del guerrero Luden. El prota apareciendo en ese sitio dijo que el rey tirano parecía haber sido derrotado, entonces ¿a dónde había ido el dragón serpiente? ¿Y por qué solamente quedaban los fluidos corporales? Alicia dijo que pensaba que no podría venir. El prota dijo que en lugar de eso primero debía de informarle de la situación, cómo iban las cosas por ese lado. Alicia dijo que Mariette todavía se encontraba bloqueándolo, tenía que ir a ayudarla de inmediato, pero el prota le preguntaba si acaso hablaba en serio. La profesora que acompañaba al prota le preguntaba qué era lo que planeaba hacer ahora, ya que fue a la catedral y le pidió que lo acompañara, preguntándole qué era lo que debía de tener en mente. El prota dijo que no, todo lo que tenía que hacer es ayudarla a ella, a lo que la profesora le preguntó que a qué se refería. La profesora dijo que debían de haber muchas bestias demoníacas además del jabalí demoníaco, ¿o no? Pero el prota le dijo que no debía de preocuparse por eso, pues cuando éste le explicó el plan a Mari le había pedido que se asegurara de algo, de alimentar con rocas con magia rúnica grabada a las bestias demoníacas en el edificio de experimentos. Con el pretexto de alimentarlo le dio muchas piedras con runas grabadas en ellas. Ahora, al hacer sonar su bastón, el prota hizo que todas esas runas comenzaran a activarse. Todos los monstruos comenzaron a incendiarse desde su interior. El plan era darle un golpe con la función de activación de resonancia rúnica. El prota había utilizado la activación de resonancia mediante la lanza plateada hecha de piedra rúnica. Con suficiente tiempo y perseverancia, algo como eso es posible. El prota rápidamente comenzó a avanzar pidiendo a la Alicia que lo acompañara. Las bestias de rango medio a superior que sobrevivieron al ataque de resonancia estaban formando un ejército uno por uno, y a primera vista son unos 30 y entre ellos hay algunos especiales. El prota afirmaba que bueno, no hay necesidad de estar demasiado nervioso. El prota le pidió a Dron que se uniera a ellos. El chico le dijo que por fin había llegado el jefe. El prota también llamó la atención de los chicos llamando a los miembros romanos pidiéndoles que dejaran de perder el tiempo y tenían que volver al trabajo. El chico le preguntaba al prota a qué se refería, pues no lo necesitaba. La druida dijo que dejara de perder el tiempo y tenía que irse inmediatamente. Y además, la druida preguntaba quiénes son los miembros romanos. Ahora, el prota pensaba que si reunía a los miembros del héroe caótico de Haran, entonces esos son los héroes que salvarían el mundo en el futuro. El prota le preguntaba a Mariette si acaso se encontraba bien. La chica, observándolo de reojo, le dijo que por supuesto. El chico le dijo que entonces era momento de comenzar de nuevo, ya que todos se habían reunido. A partir de ese momento, era la oportunidad de comenzar con el contraataque. El prota pensaba que como grupo va más allá de la extravagancia. Sin embargo, aún con esos miembros en el grupo no hay una sensación de seguridad, porque el oponente, por supuesto, se trata de una gran bestia demoníaca. Él es el rey de la montaña de hierro, y este monstruo reina pero no gobierna, aplasta pero no conquista, destruye pero no muestra piedad. En ese momento alguien le gritaba a todos los presentes que tuvieran cuidado. Se tiene que evitar, consumiéndolo absolutamente todo. Había nacido un rey cruel. El chico que controlaba el golem le pedía al guerrero Lune que comenzara a atacar hacia el frente, mientras que el prota le gritaba al chico que era un completo idiota, no podía ir así de frente. Además, ¿qué demonios era lo que estaba diciendo? Sin pensarlo, el chico se lanzó de frente hacia el rey de la montaña, afirmando que iba a derrotar al rey tirano. Comenzaba a afirmar que era fuerte, era un golem de asedio realmente poderoso, utilizando explosión forzada de núcleo Eternal por 7. Patada voladora de rodilla. El chico realizó un poderoso ataque, pero el monstruo inmediatamente destruyó parte del golem. El chico ahora comenzaba a llorar ya que su guerrero Luden había sido destruido. El prota terminaba llamándole idiota. Le dijo que tenía que durar 30 segundos por lo menos, mientras se aferraba a él. El prota le pedía a todos los demás que se dispersaran de inmediato. Además, le dijo a Joel que quisiera crecer sus plantas y tenía que retenerlo de alguna manera. Cranel, por su parte, se encontraba llorando por el golem. La chica le dijo al prota que lo hacía parecer como algo sencillo, e inmediatamente comenzó a utilizar su magia para hacer crecer las raíces. La chica comenzaba a preguntar si acaso había funcionado, pero el monstruo había utilizado la runa original. Por supuesto, todas las raíces comenzaron a liberarlo lentamente. Los chicos, observando lo ocurrido, preguntaban si acaso era en serio. ¿Qué poder tan monstruoso y descomunal?
El prota, llamando la atención de Dron, le pidió que atacara en los flancos. Tenía que utilizar sus dos espadas. El chico le dijo al prota que lo sabía perfectamente. Dron, mientras atacaba, pensaba que, como era de esperarse, es un estratega que surgía en momentos óptimos y daba las mejores medidas de seguridad. Y por supuesto, no hay razón para que un mercenario no lo siga, así que era momento de avanzar. El chico terminó utilizando la espada de llama y la espada del rayo. Esas armas habían sido mejoradas por las mejores piedras mágicas de primer rango que había recibido como recompensa de la academia tras el incidente de Mariette Dunalev. Y no sería fácil de lidiar con todo eso, aún así era momento de intentarlo. Pero el monstruo una vez más terminó utilizando la runa original. Las armas del chico simplemente terminaron rebotando. Dron preguntaba qué era lo que estaba pasando, no había sufrido ningún tipo de daño. Rápidamente Mariette se acercó al prota llamándole la atención. El chico le dijo que lo sabía perfectamente, llamando la atención de Deugu, el cual a gran velocidad se lanzó de frente a atacar al jabalí, dándole una serie de golpes causando que los demás preguntaran si acaso había funcionado. El prota comenzaba a decir que para vencer al rey de la montaña de hierro necesitaban atacarlo tanto con ataques físicos como con ataques mágicos, y ese es un patrón sorprendentemente común. Ahora, el prota nos comienza a hablar sobre la runa origen. Forma parte de las 8 letras necesarias para llegar al paraíso. El paraíso que existió pero dejó de existir era algo que le daba al jabalí demoníaco nociones incompletas de poder a través de las runas originales. El pelaje rojo daba una completa resistencia ante los ataques físicos. El pelaje azul daba una completa resistencia ante los ataques mágicos, dando una resistencia prácticamente absoluta. Y el pelaje dorado, el prota, llamando la atención de Yuel y Cranel, afirmaba que de alguna manera tenían que intentar detenerlo de nuevo. Si fallaban, entonces tenían que hacerlo una vez más. El prota también le dijo a Dron que atacara a media distancia, ya que Alicia y él iban a estar en la parte de atrás. Mari le preguntaba al prota qué era lo que iba a pasar con ella. El prota le dijo a la chica que tenía que dejar todos los ataques a Deugu y tenía que esperar a que le diera las indicaciones. Y además todos no tenían que pensar en lo que pasaría después. Esa es una batalla decisiva a corto plazo, tenían que utilizar todas sus fuerzas y solamente de esa forma podrán ganar. Todos notaron claramente que esa persona confiaba en su victoria contra una leyenda. El monstruo a gran velocidad decidió cargar directamente hacia ellos. Fue entonces cuando el prota le ordenó a Joel y a Cranel que actuaran de inmediato. Rápidamente comenzaron a detener los movimientos del monstruo, el cual terminó cambiando el color de su pelaje para liberarse de todos los ataques. Los chicos preguntaban si acaso había escapado, pero el prota rápidamente pasó a darle las órdenes a Dron, el cual comenzó a atacar de inmediato utilizando sus espadas. El mismo patrón que antes. Dougus se había lanzado justo en ese momento después de que las espadas impactaran. Cranel comenzaba a notar que lo había hecho, había golpeado directamente y parece que lo había hecho mejor que antes. No importaba lo débil que sea, pues sí podía darle de esa forma, pero en ese momento Dougus se dio cuenta de algo. El color del pelaje no había cambiado en lo más mínimo. Decidió detener el color del pelaje. El pelaje todavía seguía siendo rojo. Este había utilizado un truco, había mostrado un cambio de pelaje azul que resistía la magia, para atraer a Deugu, que era el enemigo más amenazador en ese momento. Rápidamente decidió utilizar un poderoso ataque para alcanzarlo en ese momento, una runa gigante que destruía todo lo que se acercaba. Esa luz destructiva terminó alejando a Deugu. El prota le dijo a Mariette que tenía que retirar a su familiar y utilizar lanzas de sangre. La chica le dijo que por supuesto y rápidamente se preparó para atacar. El jabalí, viendo los ataques que se acercaban, no tuvo más que mantener la postura, mientras que el prota, sonriendo, afirmaba que debería de empezar ahora. Inmediatamente se lanzó de frente directamente hacia el monstruo, llamando la atención de este mientras lo llamaba cerdo, preguntándole cómo iba a detener ahora su ataque. Arte secreto de la montaña destruida. Un golpe, una muerte, golpe poderoso. El jabalí terminó recibiendo el golpe del prota de lleno. Los chicos preguntaban qué era lo que estaba pasando y por qué había explotado. Al tirar la lanza terminó destruyendo todo el área circundante. El prota, en ese momento aterrizando, afirmaba que por poco lo había esquivado, tenía buenos reflejos después de todo. El prota le pedía a Mari que utilizara la lanza de sangre una vez más. La chica rápidamente acató las órdenes del prota, comenzando a atacar al monstruo con todo lo que tenía. Aprovechando que el monstruo se estaba cubriendo de los ataques, el prota decidió colocarse justo detrás de él. Pensaba que si utilizaba el pelaje azul para bloquear los ataques mágicos de la lanza de sangre no podría bloquear los ataques físicos de la lanza. Y si utilizaba el pelaje rojo para bloquear el ataque físico de la lanza no podría bloquear los ataques mágicos de la lanza de sangre. Ahora, ¿cómo iba a detenerlo en ese momento? ¿Acaso ese ataque simultáneo iba a funcionar? Pero al parecer el monstruo comenzaba a sonreír. El prota inmediatamente voló por los aires. Y las lanzas de sangre fueron completamente destruidas. Los chicos ahora preguntaban qué era lo que estaba pasando. El prota, mientras se levantaba, afirmaba que había desviado ambos
pocos ataques, había sacado eso después de todo. Resistencia absoluta a todo ataque físico y mágico, literalmente. No sé si lo pronuncio bien, pero había utilizado Bajar, indestructible. Todos notaron rápidamente que ahora el pelaje era dorado. El rey se reía, las comisuras de su boca se torcían como si estuviese satisfecho. Al final siempre es lo mismo. Es lo que estaba escondido. Por 5 minutos es completamente invencible. Frente a ese poder nadie podía oponerse al rey. Y este rápidamente decidió cargar directamente hacia los chicos. El prota le gritaba a todos que era una completa molestia, tenían que correr de inmediato, de ahora en adelante ningún ataque iba a funcionar contra ese tipo durante 5 minutos. Drone llamaba la atención del prota afirmando que eso es imposible, ya que no hay más lugar a donde correr. El prota comenzaba a preguntar confundido que desde cuándo los restos del edificio se veían de esa forma. Aún así afirmaba que no podía ser, ya que ese tipo el rey se estaba riendo de ellos. El prota lo supo inmediatamente. Para arrinconar a los humanos rápidos había golpeado repetidas veces la pared. Cranel rápidamente utilizó su golem para intentar atacarlo, afirmando que era su turno de dar un paso hacia adelante. Pero ni siquiera el gigante era rival para el monstruo en ese momento. María había utilizado magia de alquimia, fortalecimiento de nieve sangrienta. Pero la magia de una pequeña demi-humana ahora mismo es impotente ante él, y es momento de que el rey escape de su prisión de una vez por todas. El prota se dio cuenta rápidamente de lo ocurrido, la fase final del Rey de la Montaña de Hierro, la invencibilidad del jefe final del Acto 2, que tenía una duración de tan solo 5 minutos. Sinceramente, se trataba de un espectáculo impactante que había causado frustración a muchos usuarios, pero el prota dijo que aún así ahora en ese momento, mientras sonreía, pensaba que en realidad hay una estrategia oculta en ese sitio. El prota rápidamente pidió que levantara el sello, llamando la atención de Alicia. La chica se preparaba para utilizar su ataque, el cual tiene el poder de penetración físico y mágico del 100%. La chica utilizaba el estilo de la primera espada de Arden, mientras nos siguen relatando que había sido elegido contra una leyenda, la espada asesina de demonios. La chica terminó utilizando en ese instante la separación de dominio. El jabalí terminó recibiendo de lleno el ataque, mientras que los demás estaban realmente sorprendidos. El prota llamaba la atención de Alicia y le dijo que no tenía nada que envidiarle a los otros miembros del grupo. La chica le preguntó al prota que de qué estaba hablando. ¿Acaso estaba bien relajarse? ¿No iba a hacer estragos otra vez? El prota le dijo que no, ya que ahora mismo es el momento de que se encargue la señora. El jabalí, que tenía múltiples cortes, rápidamente fue atado por múltiples cadenas. Todos comenzaron a notar lo que estaba pasando. El gran círculo mágico fue restaurado en ese corto periodo de tiempo. Como era de esperarse de la profesora Josephine, era realmente increíble, estaba a otro nivel. El prota pensaba que el pelaje dorado es realmente una habilidad poderosa, pero una vez que se rompe no se podrá utilizar la runa original por un tiempo. Además, el prota terminaba llamando la atención de Mari, afirmando a la chica que estaba completamente lista. Mari se encontraba preparándose para realizar un poderoso hechizo. El prota llamaba la atención de la profesora Josephine, afirmando que tenía que tener cuidado y le dejaba el resto a ella. La mujer solamente pensaba que era un maldito loco. Mari rápidamente lanzó su ataque, afirmando que iba a acabar con todo eso de una vez por todas. Gran magia de sangre, lanza carmesí pura. Una pesadilla de hace 80 años asesina de héroes. El jabalí demoníaco de la península de Diglen había llegado a su fin, y la luz del origen escapó de su cuerpo cuando se rompió. El lancero, por supuesto, no desaprovechó esa luz, la cual es de origen. Las 8 letras que dirigen al paraíso, un remanente de la era sagrada que no podía ser destruida por ninguna fuerza. A menudo sucedía que la piedra rúnica es un recipiente que se destruye, pero hace 88 años una piedra rúnica tragada por un jabalí en la península de Diglen le dio a su portador el poder de estar cerca de la inmortalidad. A nadie se le pudo ocurrir el porqué, pero ese día, aunque se pudo liberar de su sello, fue abatido y la piedra rúnica dentro de su cuerpo se rompió. ¿Y a dónde iría la runa de origen al perder a su recipiente? La respuesta era bastante simple. Deambularía sin rumbo fijo hacia la piedra rúnica más cercana antes de establecerse. Entonces había logrado su objetivo. Después de 10 años, para lograrlo se infiltró en la academia y ejerció como profesor. El Rey de la Montaña de Hierro, que fue derrotado por unos estudiantes de la academia, fue un final realmente en vano para su reputación. Los chicos ahora se encontraban haciéndose cargo de los remanentes, mientras que aquella persona seguía pensando que estuvo sellado durante 80 años, por lo que es probable que se haya debilitado. Y ahora todo lo que tiene que hacer es atravesar ese pasaje secreto, saliendo tranquilamente de la academia y de la ciudad, pero aquella persona terminó encontrándose con alguien. Fermac no se lo podía creer. El prota le preguntaba mientras alzaba su lanza qué era lo que estaba haciendo, llamándolo por su nombre, Baltasar Sanyun, la persona que había derrotado a la vampiro de rango especial Mariette Dunalev y a la bestia demoníaca que fue el Rey de la Montaña de Hierro. El prota le preguntaba por su nombre, Fermac Sahil. Conin Lodge, el caballero de quinto rango, lo estaba bloqueando. Fermac le preguntaba al prota que por qué lo llamaba con un honorífico inferior.
El prota dijo que era el discípulo del discípulo renunciante de su maestra, por lo que por supuesto él es su superior. Ahora tenía que ir y mostrarle un poco de respeto a su mayor. Fermac le dijo al prota que no podía ser, suponía que finalmente había descubierto su identidad. El prota pensaba que Fermac utilizaba la misma técnica de lanza que su maestro, y el juicio que hizo después de mirarlo había sido bastante sabio. Y hasta donde él sabe, el único mago con lanzas que utiliza los 6 pasos de la lanza para alcanzar el infinito es su maestro. Así que cuando lo vio por primera vez utilizando la misma técnica de lanza, probablemente decidió que había una alta probabilidad de que él fuera el discípulo de ese hombre, sin saber que se había infiltrado para una misión y sin pensar que era un discípulo directo de su maestro. Fermac debió de haber sentido sospechas y curiosidad sobre su existencia desde el principio, y la mejor elección que hizo en ese momento fue ignorarlo. Y al tener un combate contra Lunia Arden en el examen parcial, lo envió fuera de la ciudad con el pretexto de reevaluar su calificación, para poder excluirlo completamente de sus planes, y poder completar con éxito su plan de abandonar la ciudad. Después de eso averiguaría su identidad con su maestro, pero probablemente no esperaba que pudiese regresar a través del viaje espacial de larga distancia a través del marcador de la señorita Josephine. El prota le dijo que los experimentos de la profesora Daina y la superior Mari fueron muy buenas noticias. Después de todo, él estaba esperando eso, así que no podía irse con la runa original. Fermac no se lo podía creer, le dijo al prota que eso no es una información que un estudiante como él deba de saber. Incluso dijo que podía ser obra de Josephine, aunque eso por supuesto no podía ser. Preparando sus armas, le dijo al prota que es un lancero de los 6 pasos desconocido para él, y estaba frente a él con todos sus planes a la vista. Entonces le dijo al prota que era excelente, ahora lo iba a considerar su enemigo. El prota comenzaba a pensar en Fermac Daman. Aunque fue conocido en el mundo como un famoso caballero de primer rango, aún así no era del todo cierto. De hecho, fue él el que rompió el sello del jefe final del acto 2, el rey de la montaña de hierro, siendo el velo negro que había causado toda la conmoción, y apareciendo más tarde junto al Rey del Paraíso, como uno de sus 4 ayudantes. Viendo su poder, que estaba en el mismo rango de semi-especial que Lunia Arden, el prota sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo, y tenía el potencial para alcanzar el rango especial. Fermac le dijo al prota que al parecer se había vuelto demasiado arrogante por todos los halagos de sus compañeros. ¿Acaso creía que tendría alguna oportunidad contra él? El hombre rápidamente le ordenó a su sombra que se levantara, sirviente de las sombras. Fermac le dijo al prota que era momento de acabar con eso rápidamente. El prota pensaba que esa es la especialidad de Fermac, duplicar el número de ataques en lugares donde existan sombras. Pero, por supuesto, el prota no había escogido ese campo de batalla por nada. Rápidamente terminó utilizando la runa del sol, Sowilo. La sombra de Fermac rápidamente comenzaba a desvanecerse y el hombre no comprendía qué era lo que estaba pasando, aunque rápidamente reconoció la runa. El prota dijo que es el enemigo natural de la familia de las sombras, conocía la debilidad de sus habilidades, ¿o no? Además, nos comienzan a relatar que las técnicas basadas en sombras en última instancia requieren la existencia de sombras, así como la magia de agua requería humedad y la magia de fuego requería oxígeno. Fermac, ignorando todo eso, rápidamente se lanzó a gran velocidad hacia el prota, pero múltiples runas se encontraban grabadas en el suelo. El hombre lo pudo notar rápidamente. Afirmaba que no podía ser. Preguntaba si acaso todo ese terreno había sido utilizado por el prota. El prota le dijo que parece que lo estaba pasando mal. Las runas del sol fueron grabadas en ese terreno durante un periodo de 20 días. Y fue un trabajo bastante duro, pero tenía mucho maná en esos días. Y es un terreno baldío y desolado con poco acceso. Ese lugar era donde el pasaje secreto se conectaba al sótano del edificio de experimentos. Además, se había preparado para la batalla final decisiva antes que nadie. Fermac le dijo al prota que era un cobarde. El prota seguía pensando que era un contraataque persistente y cruel preparado solamente para Fermac Daman. El chico le dijo que dio lo mejor de sí mismo llegando hasta ese lugar para prepararlo todo. Además, el sirviente de las sombras consume una enorme cantidad de maná, y debido al que estaba enojado por haber sido bloqueado solamente con runas de nivel principiante, por supuesto que no se iba a controlar. Fermac le dijo al prota que tenía que admitir que era bastante persistente, aún así moviéndose a gran velocidad gracias a una runa acortaba la distancia con el prota. El prota preguntaba si acaso eran 10 metros en tan solo un instante, preparando su lanza inmediatamente para atacar a Fermac, el cual utilizando una de sus sombras rápidamente se reposicionó para atacar al prota, utilizando el zurdo impulso de reacción, preparándose para golpear al chico de lleno, pero el prota lo esquivó en el último segundo. Movimiento corporal de los 8 pasos, utilizando su lanza como apoyo el prota lo pudo esquivar. Fermac, sorprendido, le preguntaba si acaso había esquivado eso. Un solo golpe directo utilizando un radio continuamente. ¿Acaso creía que no podría evitar algo como eso? El prota terminó utilizando el 4 paso, regreso al cielo. Fermac terminaba utilizando un fullback para poder esquivarlo. Un equilibrio de habilidades a través de la experiencia y el entrenamiento, algo que le parecía excelente. El prota le preguntaba si acaso estaba pretendiendo ser un profesor ahora mismo. Fermac dijo que lo había hecho durante 10 años, no había nada que no pueda hacer. El prota preguntaba qué tal si volvía a hablar como un profesor frívolo. Seguía haciendo lo que estaba haciendo hasta ese momento.
Fermac le dijo al prota que era bastante arrogante. Mientras bloqueaba los ataques de ambos, el prota afirmaba que no importaba lo que haga, pues iba a morir en ese sitio. Fermac le dijo al prota que es una pena que no haya podido ganar. La próxima vez que lo vea definitivamente acabaría con su vida. El hombre pensaba que necesitaba salir urgentemente de la ciudad, porque todavía tenía que evitar la atención de quienes creían que estaba muerto. Y si realmente decidió huir, incluso si la señorita Josephine utilizaba magia espacial, podría deshacerse de él. Así que Fermac una vez más decidió utilizar otra de sus runas. El prota le dijo a Fermac que se trataba de un duelo, y apuntándolo con su lanza le preguntaba si acaso creía que lo dejaría escapar tan fácilmente. Fermac le dijo al prota que no tenía ninguna razón para responder al duelo de alguien como él. El prota, llamándolo por su nombre completo, dijo que tenía que hacerlo, porque ese es el mandamiento que lo obligaba. Fermac intentaba llamar la atención del prota. Nos comienzan a relatar que es un sistema de alto riesgo y alta recompensa que permite hacerse mucho más fuerte dependiendo de las condiciones. El camino de los grandes guerreros del paraíso de las sombras. Mandamiento: no podía rechazar un duelo. A Fermac Daman, quien había grabado tales restricciones, no podía rechazar un duelo. Fermac le preguntaba al prota si acaso la razón por la que había llegado solo se debía a eso. El prota le dijo que los duelos deben de ser uno contra uno. Un duelo es justo y sagrado y al mismo tiempo es un combate uno contra uno. Por lo tanto, el duelo restringido por esas restricciones son solamente 1 a 1, y como había llegado solo, ya la runa de duelo fue activada. El prota comenzó a decir lo siguiente: primera lanza de Erin Danua, la reina del paraíso, Corin Lodge. Nos comienzan a relatar que se revelaban los nombres según la disciplina divina. Inmediatamente ambos se lanzaron a atacar pensando que ganar o perder solamente había un final para cada uno de ellos, y ese duelo lo iba a decidir fácilmente. Chicos, espero que les haya gustado el video. Recuerden que aleatoriamente estaré escogiendo los comentarios. Si les ha gustado, dejen su manito arriba, comenten y compartan para llegar a muchas más personas y al mismo tiempo hacer crecer aún más esta comunidad. Soy Peguito y espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.